Bueno, creo que no hay ningún anuncio, ¿verdad? Así que se me delegó también el privilegio de hoy exponer el consejo de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar. El tema se llama Ponte en la línea. ¿Cómo se llama el tema? Ponte en la línea. Y podemos poder sacar diferentes significados de esa palabra de ponerse en la línea. Va a ser el texto en Lucas capítulo 7, verso 29 al 30, nueva traducción viviente, la que le voy a estar leyendo para poder, y también Reina Valera del 60, las versiones que estoy leyéndoles. Pero esta es nueva traducción viviente, Lucas capítulo 7, verso 29 al 30. Dice de la siguiente manera: cuando oyeron esto todos, oiga bien, cuando oyeron esto todos, hasta los recaudadores de impuestos coincidieron que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Dios, en su infinita misericordia, también a ellos los quería bendecir, pero ellos rechazaron el bautismo de Juan, rechazaron el mensaje de Juan. O sea, ahí está, dice la palabra, lo dice, y cuando oyeron esto todos, todo el pueblo, y dice, y remarca, hasta los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos, porque en Israel a ellos los tenían como los más corruptos, ¿verdad? Si usted ha leído la palabra, ellos los tenían de la manera más corrupta, dice. Bueno, pero la palabra coincidieron tiene su definición o su derivado de la palabra coincidieron, que dice que es encontrarse simultáneamente o casualmente varias personas en un mismo lugar. Eso es coincidir. También dice que es ocurrir dos cosas en un mismo tiempo, como por ejemplo, viene alguien pasando aquí por Post Valley, ¿verdad? Y hay un evento aquí en la iglesia y es un pastor reconocido o un apóstol, ¿verdad? Que sé yo, que vaya pasando, evangelista, y el pastor diga, mi evento coincide con tu viaje, vas a predicar, y que le dé de predicar. O sea, eso es coincidir, que venga algo así, que coincidan. También dice que es estar de acuerdo. Todos coincidimos en una misma opinión. O sea, ahí los que se bautizaron coincidieron con la misma opinión de Juan el Bautista, pero también dice que es ajustarse una cosa con la otra. Bueno, los que vivimos aquí en Estados Unidos, podemos viajar a la ciudad de Dallas, Texas, que tiene muchos puentes, ¿ve? Y aquí en Oklahoma también, cuando se intersectan el 40 con el 35, usted puede ver que hay muchos puentes. Pero se dice de que cuando hay desniveles muy altos, se tienen que poner de acuerdo dos ingenieros, a los arquitectos y ingenieros se ponen de acuerdo para poder coincidir cuando lleguen construyendo al mismo tiempo, uno de una punta a la otra, y tienen que coincidir las carreteras, los dos carriles que ellos tienen que encajar cuando terminan la construcción al final, en medio de lo alto. Pero si ellos no se pusieran de acuerdo, los carriles no coincidieran, fueran precipicios para que los carros cayeran, pero ellos tienen que coincidir. En el país de China hay una construcción tan enorme que ahí tuvieron que ponerse de acuerdo, dice por lo menos 30 ingenieros arquitectos también, para poder construir un puente tan grandísimo en poco tiempo, pero coincidir dentro del mar, para que pudieran conectarse los carriles. O sea, eso es lo que es concibir, coincidieron, dice que todos se bautizaron. O sea, cuando oyeron todos estos, hasta los recaudadores de impuestos coincidieron. Los únicos que no coincidieron con el mensaje de Juan fueron los fariseos y los expertos en la ley. Dice la versión de la Reina Valera del 60, dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron esto, justificaron a Dios. Oiga bien, aquí está hablando diferente, justificaron. Otros dicen hizo justicia. Y justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Entonces aquí buscamos la palabra griega justificaron en la G1344, que es dikaio, que quiere decir rendir, es decir, mostrar,
o considerar algo como justo o inocente o justificar. Pero dice que se deriva de la palabra 1342, que es dikaios. Dikaios dice que quiere decir equitativo, inocente, santo, justo, como un asunto de rectitud, de justicia en absolver o limpiar de cualquier cargo o imputación. O sea que lo que está diciendo aquí, que los que recibieron el mensaje de Juan, los que recibieron el bautismo de Juan, que dice que son todos y los recaudadores de impuestos, excepto los republicanos, iba a decir, pero no, los publicanos, los recaudadores de impuestos, no aceptaron el mensaje de Juan. Pero entonces, ¿qué estaban diciendo ahí? Ellos coincidieron de que esto los iba a absolver, los iba a limpiar de cualquier cargo o de cualquier imputación que ellos tuvieron. Pero eso lo dice también que es algo que ni la ley de Moisés lo podía hacer con ellos. Pero esto lo venía a hacer, pero ellos no coincidieron, los religiosos, los que conocían la palabra, los que conocían de los rollos, porque es lo que se leía en ese tiempo. Entonces ellos coincidieron de que era algo que venía a absolver, a limpiar de cualquier cargo o imputación, o sea, del pecado. Pero hay algo que a nosotros nos puede señalar, que es o son nuestras propias palabras, nos pueden señalar a nosotros mismos. Dice en Mateo capítulo 12, verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que lo que nos puede señalar a nosotros mismos son nuestras mismas palabras, lo que nosotros hablemos. Podemos decir una cosa dentro de la congregación, pero podemos ser otra fuera de la congregación. Y eso nos va a venir a nosotros a señalar. Pero ¿qué fue lo que nos señaló? Nuestras palabras. Nuestra actitud que hicimos allá, porque nuestras palabras son las que hablaron acá. Entonces nuestras propias palabras nos pueden señalar. Nuestra conciencia. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo, él mismo está diciendo, de nada tengo mala conciencia, pero no por eso yo me justifico. O sea, la conciencia nuestra también nos puede señalar qué es lo que estaba pasando con el pueblo. Todos, dice todos. Y los recaudadores de impuestos también. O sea, ellos estaban pensando que su conciencia los estaba señalando a que se bautizaran en el bautismo de Juan, bautismo para perdón de pecado. Pero dice de que el Señor es el que juzga. Entonces los fariseos, ellos no tenían buena conciencia, ellos la habían perdido. Su conciencia, habían perdido el temor del Señor. Bueno, la ley, la moral. Hechos capítulo 13, verso 39, dice, todo el que cree en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. La ley nos puede cambiar, pero la ley o la moral que nosotros tengamos no podemos cambiar a evitar hacer cosas. Por ejemplo, le puedo poner un país de Centroamérica que está cambiando las leyes medioambientales. Va a luchar contra, que se pueda decir que no se puede decir que es cultura, ¿verdad? Sino es una mala maña que se detiene, ¿verdad? De tirar basura. Abrir la ventana del vehículo, tirar basura. Y tirar basura, hoy está lloviendo y va a crecer el río, hay que aprovechar, tirar la basura al río, que se la lleve. O sea, están cambiando todo eso, las leyes. Entonces se dice de que están multas desde $20 a $1,000, a $1,500 hasta $25,000 quien tire basura. Entonces también hay leyes, esa es ley monetaria, bueno, en lo monetario, pero también hay leyes carcelarias, que también dice que se puede hacer que 1 año de cárcel, otros pueden que dicen hasta 8 años de cárcel, dependiendo la cantidad de libras de basura que tire. Entonces, pero para poder aplicar esa ley, ellos tienen que educar a las personas, tienen que anunciar esa ley y estar trabajando en esa ley para que aquellas personas que no sepan de esa ley no sean condenadas con esa ley. O sea, la ley viene a condenarnos también. Entonces, eso es lo que dice aquí la palabra, que la ley de Moisés no pudo hacer eso, no pudo cambiar. Pero vino la gracia, que es por nuestro Señor Jesucristo, viene a través de Juan el Bautista, anunciando ese mensaje de perdón de pecados, el arrepentimiento, y bautizándose en agua para perdón de pecados, y de esa manera podían ser justificados. Eso hablando de eso. Bueno, una pregunta ahora. Si murieran uno de entre vosotros, ¿qué diríamos del difunto? Ay, fue una gran persona en vida, ¿verdad? Es un gran hombre, gran mujer. Me acuerdo cómo danzaba, me acuerdo cómo hablaba en lenguas, me acuerdo de esto, me acuerdo del otro.
Pero, si esa misma persona que, pongámoslo como ejemplos, murió, pasó a mejor vida, como se dice, ¿verdad? ¿Qué le pudiésemos decir en vida a esa persona a nosotros? ¿Qué le pudiésemos decir en vida? ¿Verdad que no nos tomamos el tiempo para pensar qué pudiéramos decirle a una persona en vida? No nos tomamos el tiempo, pero esperamos a que la persona muera para nosotros poder decir algo bien. Hay que decir algo bien por la persona. O fue una gran mamá, fue un gran hermano. Nunca le podemos decir algo bien en vida, sino que esperamos hasta el día en que muere. Bueno, ahora entrando al desarrollo. Y quiero aquí darles un ejemplo. Un ejemplo, bueno, esto lo podemos encontrar en un pueblo que se llama Bartlesville, Oklahoma. ¿Cuántos saben dónde queda ese pueblo aquí? Bartlesville, Oklahoma. Pues ahí hay un museo, el cual se llama Voice of the Martyrs. ¿Cuántos sabían eso también, de que hay un museo de las voces de los mártires aquí en Oklahoma? ¿No? Bueno, pero es un buen momento, ¿verdad?, para saber y poder ir a ese lugar. Está grande y se puede ir para poderlo visitar. Y ahí podemos encontrar a las personas que ellos las ponen como mártires. Dice de que ahí está la fecha en ese museo desde cuando decapitaron al apóstol Pablo, y que dice que es un 29 de julio, parece que está la fecha, ¿no? Y hayan puesto ellos, no sé qué fecha han puesto, pero ahí está. Pero el ejemplo que quiero darle es de un joven que lo mataron a los 27 años. Y este joven, él determinó de su vida, de ponerse en la línea, determinó él que no importaba el costo y poder vivir para Cristo o morir para Cristo. Entonces este joven se llama John Ali Chau. ¿Cuántos han escuchado de él también? En el 2018, parece que un 18 de noviembre del 2018 fue el día que lo mataron. En una isla que se llama Sentinel del Norte, en la India. ¿Nada? ¿Todavía nada? Bueno, que nos hace falta escuchar de personas que se ponen en la línea, ¿verdad?, en este tiempo, porque pensamos nosotros que nadie está haciendo nada, ¿verdad? Porque yo no hago nada. Entonces yo a veces pienso que como yo pienso así, pienso que otros no hacen nada. Pero este joven de 27 años tenía 26 cuando él se propuso viajar desde Washington, D.C. hasta un ministerio en Kansas que se llama All Nations, para todas las naciones, ¿verdad? Se llama este ministerio, dice que él envía misioneros a 40 países del mundo. Y él se enroló para viajar en el 2015 y 2016 en unas islas que se llaman Andamán y Nicobar. Se llaman las islas de la India, que son islas que sí fueron evangelizadas. Entonces él se enroló con este ministerio porque él quería poner su vida a disposición de Cristo, no importando el costo. Este joven dice que se fue a ese ministerio, fue adiestrado ahí. Y él había viajado a esas islas, a las dos islas que le mencioné, Andamán y Nicobar, en el 2015 y 2016. Pero él fue adiestrado en ese ministerio para poder seguir y viajar, porque este ministerio sabe los reglamentos de los países, si pueden entrar con visado turista o visado misionero. Entonces ellos dicen que hacen todo legal, respetan la ley. Pero este joven, en su periódico dice que está ahí, aquí en Bartlesville, Oklahoma, dice que en el diario de John Ali Chau, y los que todos lo conocieron, escriben a un hombre obsesionado con el aislado pueblo, el que quería integrarse para cristianizarlo, como él lo llamaba, el último bastión de Satán en el mundo. Él quería evangelizar este pueblo, que él decía que era el último bastión de Satán en el mundo, el último lugar fortificado de Satán en el mundo, que es lo que quiere decir la palabra bastión. El último lugar fortificado de Satán. Quería evangelizarlo. Entonces, habla la cadena, la que se llama estadounidense CBS, habla a través de una entrevista que le hizo a la ejecutiva de ese ministerio, que se llama Mary Howe. Dice de que la organización insistió que el procedimiento seguido había sido legal. El muchacho, como él estaba obsesionado de que quería evangelizar ese lugar, él se fue con un visado turista para poder llegar a la isla Sentinel, algo que está prohibido.
si se acerca, no sé si son, no sé cuántos metros de la playa, que si usted pasa esa línea son 8 años de cárcel que le pone el gobierno de la India y sin derecho a salir, 8 años. Entonces, y multas económicas también. Entonces, es un lugar que está fortificado, protegido prácticamente por la 7ª potencia mundial y económica también y armamentaria. Está protegido ese lugar, no pueden entrar, no les permiten entrar. Entonces él tomó un visado turista y le pagó, dice, a unos lancheros, anduvo buscando, porque dice que el 16 de octubre este muchacho llegó a la isla, aterrizó. Un 16 de octubre y empezó a buscar quién lo pudiera llevar a la isla Centinela a poder evangelizar. Entonces, ofreciendo $10,000 allá en la India, que es mucho dinero, se encontró a 2 que lo pudiesen llevar. Y siguiendo la historia, dice que ahí que fue un 18 de noviembre cuando él murió. Pero este muchacho, el 16 de octubre, cuando pagó a esos pescadores, empezó un 14 de noviembre a acercarse a la isla, donde fue a esconder botiquín, dice él, por si lo herían, para poderse él curar. No sé cómo le hizo, no dice la historia, pero dicen los pescadores de que él escondió botiquines porque él estaba decidido que si lo lastimaban o lo que le pasaba, él se iba a curar, lo iba a curar él solo. Entonces dice que los primeros acercamientos que él tuvo llevaba agujas, llevaba pescados, llevaba utensilios que pueden ocupar los centinelenses, porque así le llaman a los habitantes de esa isla. Pero se dice de que él se acercó en una ocasión, dice que había un grupo de mujeres que estaban ahí bañándose en el mar y estaban charlando, y cuando se acercó vio que venía un grupo de indios en los cuales le lanzaron flechas, y un joven dice que le traspasó la Biblia que él llevaba. Pero dice de que cuando él se retiraba, un hombre le gritó cosas y él respondió con cánticos y con oraciones, dice, respondió John Ali Chao. Pero él les dijo también, yo os amo y Jesús os ama. Fue una respuesta que él dijo. Pero dice que cuando se subió a su lancha, escribió en su libro, dice que su Biblia fue perforada por un joven de la isla, en el cual él mismo puso como un testamento, hablando como un testamento, que él puso que perdonaba al joven que me va a traspasar con una flecha. Lo perdonó desde antes de morir y puso que su familia lo perdonara también a los centineleses, porque él estaba haciendo algo que tenía que ser legalmente la entrada ahí, para que hubiera protección, pero él estaba obsesionado de poder entrar ahí. Entonces dice de que lo traspasaron y pegó en su Biblia, pero él dijo unas palabras en su libro que dice de él, un párrafo que él puso ahí, dice, creo que la medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia. Quiero que en mi vida se refleje la obediencia a Cristo y vivir en la obediencia hacia Él. Creo que Jesús lo vale. Él lo vale todo. Puso en su periódico. Pero dice que en su regreso, cuando su Biblia fue perforada y fue testigo los pescadores, dice de que ellos lo esperaban a una cierta distancia y en un kayak él llegó hasta la orilla de la isla. Pero dice de que él puso en su periódico, Dios mío, no quiero morir, cuando vio su Biblia traspasada. Pero ¿sabe las palabras que él dijo? ¿Quién ocupará mi lugar si muero? Esas fueron las palabras de este joven, determinado a dar su vida para Cristo. No quiero morir, porque ¿quién va a ocupar mi lugar? ¿Quién va a tener valor de ir a esa isla de los que estamos aquí? Nadie, ¿verdad? Nadie, como fuéramos. Aparte, son $10,000 como los que sobornó a los pescadores para poder ir. Porque dice que él decía, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero si no se evangeliza, si no se habla de Cristo hasta los últimos rincones del mundo, es por misericordia suya y por misericordia mía y por misericordia de los que nos están viendo, para que nosotros todavía nos pongamos en cuenta y nos pongamos en la línea. Es por eso de que se está sosteniendo. El primer punto. Vamos a leer en Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. Y el primer punto le titulé Sinceros pero equivocados.
El primer punto, sinceros pero equivocados. Vamos a leer ahí, ¿verdad? En Mateo 21, 28 al 32. Dice Mateo 21, 28 al 32, nueva traducción viviente, versión. Dice el Señor, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, ve a trabajar al viñedo hoy. Y el hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Verso 30, entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. El verso 31 dice, ¿cuál de los dos obedeció al padre? Y ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado, les dijo, la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Qué tremendo lo que dice la palabra, ¿verdad? De que dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes. O sea, el Señor lo está diciendo, no están condenados. Pero ¿quiénes van delante de ustedes? Son los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Estos hombres estaban sinceros, pero equivocados. Cuando Juan el Bautista trae los propósitos de Dios a Israel por medio del mensaje de Juan el Bautista y por medio del bautismo, la audiencia de Juan eran 2 grupos de personas. Por un lado estaban los recaudadores de impuestos, los mentirosos, los blasfemos, las prostitutas, bueno, y todos los que usted pueda imaginarse. Y por otro lado estaban los fariseos, los saduceos, los expertos en la ley, los maestros de Israel, los ancianos de Israel y los 70 del Sanedrín. Pero ahí habían 2 que no estaban de acuerdo, de los 70 del Sanedrín. Usted ya sabe quién es, ¿verdad? José de Arimatea y Nicodemo. Pero pongamos que estaban todos ahí, en 2 grupos de personas. Juan el Bautista bautizando y anunciando el mensaje de arrepentimiento. 2 grupos, pero Dios quería bendecirlos a todos. Pero la audiencia de Juan, los que ponían, los 2 ponían atención, ¿verdad? Pero la audiencia de Juan que reaccionó al mensaje son los recaudadores de impuestos y las prostitutas y todo el pueblo, dice la palabra. Los religiosos, los que sabían de la palabra, rechazaron el mensaje de Juan, no bautizándose. La parábola de los 2 hijos ejemplifica las dos actitudes del hombre con respecto a la invitación de Dios. Una que lo convierte en ciudadanos del reino de Dios y otra que los excluye. Porque estaba diciendo, el hijo mayor le dijeron, ve a trabajar a mi viñedo. No, dijo que no. Pero después se arrepintió y fue. Todo el pueblo. Al otro le dijo, ve a trabajar a mi viñedo. Sí, Señor, yo iré. El otro grupo. Entonces, pero hermanos, si nosotros mismos nos ponemos a pensar, sea fariseo un ratito, si nos ponemos a pensar como fariseos, cuando Juan el Bautista, digamos, los fariseos están de este grupo, los recaudadores de impuestos y las prostitutas están allá, Juan el Bautista está aquí, pero si nosotros nos paramos como fariseos y pensamos como fariseos, no nos bautizamos, no nos ponemos en la línea del bautismo. Porque ahí está lo peor de lo peor. En esos tiempos se decía que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, usted sabe de que era una prostituta, ¿cómo más la puede ofender a una prostituta? Ya no se puede ofender. Pero si nos pusiésemos a pensar como fariseos, dijéramos que Juan el Bautista está loco. Si la verdad yo la tengo. Yo enseño a Israel. Yo le enseño los designios de Dios a Israel, los preceptos de Dios, las leyes de Dios, yo se las establezco al pueblo de Israel. ¿Cómo me va a venir a decir este hombre que yo estoy mal, que estoy equivocado? Si me pusiera a pensar como fariseo, ¿cómo me puede decir Juan el Bautista, tú estás equivocado? Tienes que ponerte en la línea de arrepentimiento de pecado. No, pues que ¿cómo? Si nos pusiéramos como los sumos sacerdotes, como Anás y Caifás y los demás, ¿verdad? Que estaban ahí, si nos pusiésemos como ellos, pero ¿cómo va a ser eso?
Si una vez por año nos preparamos en todo el año para poder entrar al lugar santísimo, ofrecer ofrenda y por el perdón nuestro y por el perdón de pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo nos podemos pensar que vamos a ponernos en la línea juntamente con ellos? No lo pudiéramos, si pensáramos como fariseos, no lo pusiéramos en la línea del arrepentimiento. Si pensáramos de esa manera como fariseos, no lo pusiéramos en la línea, porque ahí está lo peor de lo peor. Eso fue un choque muy tremendo para los fariseos, para los saduceos, para los intérpretes de la ley. Por eso se llama la palabra intérprete. Si los mismos fariseos, la palabra fariseo significa apartado, intérprete de la ley, intachable. Como Juan el Bautista les estaba hablando a estos hombres de que se arrepintieran. Pero que Dios tenía designios no solo con el pueblo, sino que también con los recaudadores, con los sacerdotes. Tenía un propósito, pero ellos no aceptaron el propósito de Dios, rechazando el mensaje de Juan, rechazando el bautismo de Juan. Porque Dios tenía propósitos con ellos. Los designios de Dios también estaban sobre ellos. Dios los quería bendecir también a ellos. Pero ellos rechazaron el mensaje, no queriéndose bautizar. Porque ¿qué van a decir de mí el pueblo de Israel? Yo he metido con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas ahí en medio. ¿Qué van a decir fulano de tal? ¿Qué va a decir la doña aquella? ¿Qué va a decir quién? Nosotros tenemos que ponernos en la línea para el bautismo. Cuando yo estaba estudiando esto, me recordé cuando yo me bauticé. Cuando yo me bauticé los ponían en una línea. Y todos estamos en la línea para entrar al río para podernos bautizar. Y a veces viajan lejos, uno allá en El Salvador, ¿verdad? Viaja lejos para ir a bautizarse, pero uno está parado en la línea. Por eso le titulé el mensaje, ponte en la línea. Porque nosotros hoy tenemos que ponernos en la línea. Pero viendo de que los fariseos y los sumos sacerdotes y todos los ancianos de Israel, ellos parados, viendo de repente que viene un hombre que baja de Galilea, de los gentiles, y viene a ponerse en la línea de las prostitutas, en la línea de los recaudadores de impuestos, y ese hombre era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista, por revelación de Dios, porque él no sabía, si usted lee el capítulo, ahí dice que Juan el Bautista, él mandó a preguntar, es cuando el Señor está recordándole a la gente lo que decía Juan el Bautista, por revelación Juan el Bautista, y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Es ahí de quien yo les he hablado. Es ahí yo les he dicho que ese hombre, él los bautiza, yo los bautizo con agua, pero a la verdad los bautizará con fuego del Espíritu de Dios, quien no soy digno de desatarle la sandalia de sus pies. Y entonces cuando los fariseos podían ver a que aquel hombre, ¿cómo va a ser ese hombre de esa gente de esa calaña? Y ese va a ser el Cordero que va a justificar al pueblo de Dios. Ese va a ser el Cordero que va a limpiar de pecados al mundo, que por medio de él va a ser la salvación. ¿Cómo puede ser posible que él esté parado ahí y nosotros que somos intachables no estamos en ese grupo? Viendo ellos de que Juan señaló a nuestro Señor como es ahí el Cordero, es ahí el que nos va a justificar. Cuando Juan el Bautista pudo ver eso, él supo también una cosa: su ministerio estaba ya terminado, porque era su trabajo, señalar al Cordero. Su trabajo de Juan el Bautista estaba terminado. 33 años y medio, bueno, 34, ¿verdad? Porque son 6 meses de diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Y el joven que les hablé, 27 años, y su ministerio se acabó. Ahora bien, cuando ellos ven esto ahí, que Juan el Bautista señalándolo, que el Señor estaba en la línea de los recaudadores de impuestos y de las prostitutas, es porque a él no le iba a importar humillarse, porque él a eso venía, para que nosotros pudiéramos saber y que pudiéramos entender en este tiempo, y que no tenemos que valorizar nuestra personalidad, sino que exaltar al Señor por medio de la humillación nuestra. Porque si nosotros no nos humillamos, el Señor no los va a exaltar. Pero si nosotros nos exaltamos, el mismo Señor se va a encargar de humillarnos. Y por eso el Señor ahí parado en la línea de las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Y estos hombres
pues va a haber dicho, ¡ja! ¿Y cómo lo va a justificar? ¿Cómo va a redimir a Israel? ¿Cómo va a salvar a Israel de la opresión romana? Si mírenlo, ¿dónde está? Es por eso que la palabra nos invita a que nosotros nos pongamos en la línea. Todo lo que pudieron decir los sumos sacerdotes, que ellos estaban bien, porque ellos entraban una vez por año a pedir perdón por el pecado. Se preparaban una vez al año para entrar. Ellos pudieran decir eso, pero se paró un hombre, que es nuestro Señor, ahí en la línea. Y después el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 9, verso 16, dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que en Dios tenga misericordia. Entonces, cuando vemos ahí, esa fue la misericordia de Dios que estaba en medio de la peor calaña que podía haber según los israelitas en aquel tiempo. Ahí estaba nuestro Salvador, ahí estaba nuestro Señor, dispuesto a bajar a las aguas del bautismo. Por eso cuando dice que Juan el Bautista lo vio, tú vienes a que yo te bautice, si yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, él sabía que el Cordero, cuando el encargo que a él le dieron, el encargo que le dieron a Juan el Bautista era señalar al Cordero. Él mismo no sabía que era nuestro Señor Jesucristo, porque él mandó a preguntar. Tenía una idea, como muchas veces nosotros tenemos ideas de personas que tal vez tenemos buena idea o mala idea de una persona, pero cuando Juan el Bautista manda a preguntar en este capítulo, vemos de que él no sabía en sí, pero tenía tal vez, como decimos, una espinita de que sí era. Pero cuando vino, lo señaló, él supo que su ministerio había terminado. Desde ese momento. Por eso él dijo, tú vienes a mí a que yo te bautice, es que yo tengo que ser bautizado por ti. Pero nuestro Señor dijo, dejémoslo así, os conviene. Segundo punto, una mentira disfrazada de la verdad. Y ahí vamos a leer en 2 de Reyes capítulo 5 verso 10. 2 de Reyes capítulo 5 verso 10. Y igual hay otros versículos, pero bueno, pero nomás el primer versículo, la historia usted la conoce. 2 de Reyes capítulo 5 verso 10. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y entonces tu piel quedará restaurada y sanarás de tu lepra. En el verso 11 dice de que Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido, diciendo él, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. O sea, lo que dijo él, que esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocaría el nombre del Señor su Dios y me sanara. La perspectiva de Naamán, un hombre que estaba acostumbrado a lo grande, porque era un general que Dios mismo había dado grandes victorias por medio de él. Entonces este hombre estaba acostumbrado a pasearse en el palacio, tener buena casa, buena reputación, tenía todo el ejército a su mando, tenía siervos. Usted sabe la historia que ahí tenía una muchacha que era una hebrea, ¿verdad? Que tenía ahí de esclava. Que esta muchacha fue la que lo mandó a Eliseo, pero él fue al palacio pensando que los hijos de Dios están en el palacio. Eso es lo que él pensó, que los hijos de Dios solo se encuentran en palacio. Y pues porque a veces hay perspectiva, ¿verdad?, de las personas de que piensan diferente. Pero usted sabe la historia de que Eliseo lo mandó a llamar a su casa y que ni siquiera Eliseo lo recibió, sino que lo mandó a su siervo, a Giesi. Mandó a Giesi a que le fuera a decir esta orden, que fuera y se lavara 7 veces, se metiera al río Jordán, un río con aguas revueltas, un río que está sucio. Yo sé que hay ríos que están limpios, ¿verdad? Pero cuando crecen los ríos que va mucha suciedad, no lo queremos meter a ese lugar. Pero Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces al río Jordán. Y la respuesta fue que había mejores ríos en Damasco, el Habana y el Farfán. Son mejores aguas que todas las de Israel. ¿Que acaso no puede haber sanidad también allá? En el Habana, en el Farfán. ¿Qué es lo que dijo el joven? Creo que el éxito de la obediencia, creo que el éxito del reino de Dios es la obediencia a Cristo.
Eso es lo que dijo el joven que leímos en la historia. Entonces dijo que acaso Labán y el Farfán no son mejores ríos que todas las aguas de Israel. No hallaré ahí sanidad. Pero dice la historia de que los siervos se le acercaron. Yo no sé cómo llegaron esos siervos, porque era un hombre que tenía tanta autoridad que la vida de los hombres que llevaba la tenía en sus manos. Dice ahí que llevaba siervos, pero yo me imagino que no solo siervos. Él llevaba un pequeño ejército, porque él era el capitán del ejército. Entonces él podía llevar un ejército, un pequeño ejército con él. Y lo que pueda, imagínese, ilustre usted en su mente la historia esta de Naamán y en el río Jordán, a las orillas del río Jordán. Sus siervos diciéndole: mi señor, si el profeta le mandase a hacer algo mucho más difícil, póngase usted a conquistar otra nación, no lo haría. Tal vez él respondería: sí, lo hiciera. Ahora bien, si el profeta lo mandara a hacer cosas mucho más difíciles, usted la hiciera. Sí, lo hiciera. Mi señor, ¿por qué no desciende las aguas? Iba a ser sano. Así como se oye ahorita. Así han estado los soldados y los siervos, en silencio. Porque este hombre tenía sus vidas en sus manos, en silencio. Una murmura o una risa de que por qué ese hombre que estaba acostumbrado a las pompas, a que lo recibieran con alfombra roja, a que el pueblo cuando llegaba de una batalla gritaba el nombre de él, estaba siendo humillado bajando al Jordán, a las aguas tan sucias. Pero sus siervos, ni mínima palabra. Si nosotros entendiésemos que ese hombre era un hombre con autoridad, pero leproso, o diga usted, un hombre leproso, pero con autoridad, los siervos no decían nada, porque sabían que su vida estaba en sus manos, no se podían burlar de él. Usted sabe la historia, que él bajó a las aguas, fue sano, él regresó hacia Eliseo, él le daba dotes, regalos, el cual Eliseo no los quiso. Usted sabe de que él pidió cargar 2 mulas, 2 asnos con tierra de ese lugar para poder quemar incienso al único Dios verdadero, al Dios de Israel, dijo él. Pero ahí creo que dice en el verso 18: sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón, que así se llama el dios de ellos, para rendirle culto, y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando también yo me incline. ¿Qué le dijo Eliseo? Vete en paz. Él le dijo a otro hombre con autoridad, un hombre hablando de autoridad a otra autoridad, que Dios me perdone cuando yo me incline, cuando el rey se apoye, porque el rey lo ocupaba como un apoyo para poder entrar a quemar incienso al dios Rimón. Que Dios me perdone cuando yo me incline. Pero si nosotros entendiésemos, como cuando se nos ha predicado aquí también, ya nos ha enseñado el pastor, de que cuando dijo David: ¿cómo levantaré mano contra el ungido de Jehová? Que era el rey Saúl. Si Dios ya lo había puesto como rey a David. Pero David sabía de que era un hombre que estaba mal, que estaba atormentado por espíritus malos, pero era un hombre con autoridad, ungido por Dios con autoridad. David lo respetaba de esa manera. ¿Y qué pasó al final? Dios lo exaltó. Si nosotros entendiéramos que cuando alguien habla, no sabemos con qué autoridad está hablando. Simplemente vemos la personalidad de la persona. Y nosotros muchas veces queremos nomás oír o ver o poner atención cuando se para un apóstol. Sí, porque el apóstol trae la revelación. Lo mismo que habló el hermano que estaba ahí, el líder de Ujieres. Lo mismo. Lo que cambia es el título. Lo que cambia es nuestro respeto, la reverencia de la palabra de Dios. Eso es lo único que cambia. De ahí es lo mismo.
nuestra reverencia hacia Dios en cuanto nosotros nos acercamos a su casa. Y eso es lo que importa. Cuando nosotros nos acercamos y vemos de que, aunque como decía, como este hombre Naamán, que era un hombre con autoridad pero leproso, un hombre leproso pero con autoridad, pero viendo a sus siervos no decían nada porque sabían que era un hombre con autoridad, pero porque ellos sabían quién era él. Pero igual nos pasa a nosotros. Nosotros solo queremos reverenciarnos cuando vemos a un título, cuando reconocemos un título. Es ahí cuando nosotros queremos y nos afanamos muchas veces e idolatramos, pero no reconocemos autoridad. No reconocemos autoridad. Cuando yo me paro en el púlpito de la iglesia allá en Kansas, en Wichita, me presento, digo que soy delegado de la iglesia de Cristo Berea, que por gracia de Dios, Dios le dio al pastor Ángel Quiñones pastorear en esta congregación. Me ha delegado aquí, doy mi nombre y por el que tengan curiosidad digo mi nacionalidad y les digo aquí como soy un siervo igual que ustedes, me presento de esa manera porque reconozco autoridad, tanto la que me delega como la que está en esa casa. Y me dispongo a él, al pastor que está en esa casa, porque es la autoridad que Dios envió. Pero Dios me ha respaldado y le digo que de la manera que cuando termina la predicación hay una hermana que se pone a profetizar, bueno, a hablar en lenguas y a traducir las lenguas y empieza a hablar del mensaje. Y así ha pasado estas veces. Y yo digo es que porque Dios, yo quiero seguir de esa manera, respetando autoridad, sabiendo que estoy bajo autoridad. Porque cuando nosotros podamos definir esa palabrita, autoridad, vamos a ser prosperados y bendecidos espiritualmente. Porque la espiritualidad y lo material tienen que ir de la mano. Ya nos ha dicho aquí el pastor, ¿verdad? Y se nos dijo allá en Arkansas, en Springdale, Arkansas, esta vez que fuimos a la confraternidad, cuando nos estuvieron hablando. Eso fue el mensaje. No te equivoques. Tiene que ir de la mano tanto lo material como lo espiritual, pero no tiene que ir mucho más allá lo espiritual, lo material de lo espiritual. Tiene que ir de la mano para que eso pueda trabajar bien. Pero cuando aprendamos a definir esa palabra de autoridad, entonces nosotros vamos a ser bendecidos. La verdad es algo muy extraña. La verdad podemos intentar suprimirla, pero siempre encuentra maneras de salir a la luz y hacemos de nuestra verdad una mentira para poder sobrevivir. Tratamos de olvidar hasta que ya no podemos más. Se dice que no conocemos ni la mitad de los misterios del mundo. De igual manera, como dice que no conocemos la mitad de los misterios del mundo, no conocemos totalmente a las personas que están a la par nuestra. ¿Qué eso significa? A nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros familiares, parientes, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio e incluso a los hermanos en Cristo. No los llegamos a conocer totalmente. Se dice que el hombre es una criatura muy peculiar. El deseo motiva sus acciones y el dolor forja su carácter. Por más que intenta reprimir el dolor, reprimir el deseo, no puede librarse de la eterna esclavitud de sentimientos que anda por dentro. Bueno, pero ¿podrá el hombre encontrar paz cuando la tormenta dentro de sí azote? O sea, como las olas del mar, como dijo la hermana, como las olas del mar. ¿Podrá encontrar paz el hombre? No va a poder encontrar paz mientras las tormentas azoten dentro de sí, ni en esta vida, ni en la muerte. Por eso el hombre deberá hacer lo que deba hacer día tras día para poder tranquilizar todos esos sentimientos. Pero si no se pone en la línea, no va a encontrar paz ni en esta vida, ni en la muerte. Por eso es que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, a Satanás, que el Señor lo reprenda, no le gusta que usted venga a la iglesia. No le gusta. Porque usted sabe que cuando usted viene a la iglesia, viene a agarrar algo, a tomar, a absorber algo que a él no le gusta. Y sabe que lo va a vencer eso, lo que usted venga a tomar a la congregación. Pero va a depender de usted si ese día se puso en la línea.
si yo me puse en la línea. Y Él sabe que si usted recibe la palabra, Él sabe que si usted guarda la palabra, Él sabe que si usted retiene la palabra, esa misma palabra le va a ayudar a mantenerse en la palabra. Hablando de la palabra de Dios, que esa misma palabra le va a ayudar a guardar la palabra y a mantenerse en la palabra. Él sabe de que, sobre todo, por eso los distrae. Da sueño en la iglesia. ¿Cuántos están con el teléfono ahorita? Miren, eso es distracción de Satanás. ¿Sí o no? Amén. Y los que no dijeron amén, pues no se dejen usar por el enemigo, por el Satanás, que el Señor reprenda, porque viene a distraerlo. Porque Él sabe que esa palabra, según Romanos capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Él sabe que cada vez que usted se sienta a recibir, a retener, a guardar la palabra de Dios que usted oye, Él sabe que eso le está generando a usted fe. Y sabe de que usted puede vencerlo a través de esa retención de esa palabra, a través de que usted guarde esa palabra. Él sabe que lo está reteniendo. Pero por eso no lo dejemos usar de Satanás, que el Señor lo reprenda aquí en la congregación. Mientras estemos aquí, no los dejemos usar por Satanás. Qué feo se oye, ¿verdad?, es decir esa palabra. Pero es la verdad. Aquí dentro de la congregación pidámosle al Señor que cuando vengamos y que digamos: Señor, yo sé que tú eres una autoridad divina, que tú estás sobre todo, sobre mi vida, sobre mi familia, que diga la mujer sobre mi marido, el hombre diga que sobre su esposa, sobre sus hijos. Tú estás sobre todo. Incluso aunque esté enfermo, tú estás encima de esa enfermedad. Señor, yo voy a ir y voy a darte un servicio genuino. Pero si no estoy sirviendo, sí, estás cantándole al Señor. Estás sentado, creciendo en fe. Es por eso, mi amado hermano, y los que nos están viendo, cada vez que usted vaya y se congregue y llegue a una congregación, a una iglesia o a una reunión familiar, trate la manera de darle un servicio a Dios y no dejarse usar por Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque viene a distraerle, a robarle. Eso es robarle la palabra a usted. Él es robarle la palabra a mí. Que nos use allá afuera. Feo se dice también, ¿verdad? Pero no dentro de la iglesia, que no nos use. Porque esta es casa de Dios, puerta del cielo, un lugar donde Dios envía bendición. Pero si nosotros no venimos con esa expectativa, no vamos a reconocer autoridad, no vamos a saber que esta es casa de Dios, que no esta no es puerta del cielo y que Dios no envía bendición aquí y que es mentira que Él ha prometido donde 2 o 3 congregados en su nombre estén, ahí va a estar Él en medio de ellos, que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. También vamos a creer que es mentira. Y la gente de afuera va a creer lo mismo, porque nuestra actitud no va a cambiar, porque tanto nos dejamos usar por el enemigo dentro de la congregación, tanto nos dejamos usar por el enemigo fuera de la congregación, y no somos luz en medio de la oscuridad, y no le damos sal, no le damos sabor a la vida de otras personas, porque nuestra vida viene, el Satanás, que el Señor lo reprenda, viene a robar lo que recibimos cuando decidimos darle un servicio a Dios. Lo siento que se lo esté diciendo yo, ¿verdad? Pero es la verdad. Volviendo al ejemplo de Naamán. Naamán, él sabía que Eliseo era un hombre con autoridad. Pero los siervos de Naamán también sabían que eran hombres de autoridad. Cuando nosotros aprendamos eso, como les decía hace ratito, vamos a ser espiritualmente bendecidos de gran manera. El enemigo no va a tener más autoridad sobre nosotros. No va a haber más distracción, porque vamos a entender que al lugar donde vamos a reunirnos es un lugar de autoridad y que hay un hombre que Dios ha delegado con autoridad. Y vamos a respetar su casa. Porque yo pienso que si usted invita a una familia a su casa, no lo va a dejar que vaya
a mover los muebles, a mover los aire acondicionados, el calentón o el aire acondicionado, o que le mueva la tele, que no me gusta eso, y que le mueva las plantas, si tiene plantas, no le va a gustar, ¿verdad? La persona que está ahí tiene la autoridad, no va a dejar. Pero nosotros venimos y queremos ejemplificar eso y mover cosas, pero no nos sujetamos a la autoridad. Por eso le digo, el enemigo viene a distraerlos en el servicio, a distraerlos. Ya casi termino con esto, pero esta cosita es bien esencial, me ha ayudado mucho con la vista a mí, porque cuando estoy escribo con lapicero y los papeles, me duelen mucho mis ojos, pero me ha ayudado mucho. Pero esta cosita le roba la bendición de Dios para la vida de algunos. Esta cosita vino a arruinar muchas familias, vino a descubrir cosas que no tenían que ser descubiertas, pero sobre todo viene al servicio de Dios. Estas cositas que vienen al servicio de Dios también, a consagrarse, viene a ser semilla de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero está en nosotros que reconozcamos esa autoridad. Y para ir cerrando, Hechos capítulo 9, verso 1. Vamos a leer ahí, Hechos capítulo 9, verso 1. Nueva traducción viviente también. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Verso 11 dice, y el Señor, bueno, ahí cuando habla de Ananías, pero vemos que el apóstol Pablo dice que él pronunciaba amenazas en cada palabra que él hablaba, pronunciaba amenazas contra los seguidores de Cristo para matarlos, para echarlos a la cárcel, para apedrearlos y para hacer tantas cosas. ¿Cómo se llama el tema? Ponte en la línea. El apóstol Pablo tuvo que ponerse en la línea, sabiendo lo que él sabía. El apóstol Pablo era uno que el camino de Dios estaba aquí y él estaba corriendo a la par. Él pensaba que la competencia era la mala, como mucha congregación hoy piensa. Pensaba que la competencia era la mala y por eso él perseguía a la iglesia. Pero él, cuando se le presentó, se le reveló el Señor, él tuvo que ponerse en la línea. Cuando el Señor le dijo a Ananías, ve y vas a hallar a un hombre que en este momento, le dijo que era Saulo, ¿verdad? Pero en este momento él está orando. Él sabía, porque había sido instruido en la ley de Israel. Él sabía, pero en ese momento dice que en este momento él está orando. Ananías, ve ahí porque le dijo el Señor, porque él es mi instrumento elegido. Para que nosotros seamos instrumentos elegidos por Dios, tenemos que ponernos en la línea. Para algunos, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él estaba sincero, como el punto segundo que les dije, sincero pero equivocado. Sincero porque él pensaba que el servicio que hacía era genuino hacia Dios, pero estaba equivocado. Pero Jesús lo convirtió y lo ayudó y él se tuvo que poner en la línea. El ponernos en la línea para algunos sería aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal de sus almas. Para otros, el pararse en la línea es ir al bautismo, ir a las aguas del bautismo y ser sumergido en las aguas del bautismo. Para otros, pararse en la línea sería la llenura del Espíritu Santo. Pero para los que tenemos las tres cosas que acabo de mencionar, el pararnos en la línea debería de ser reconocer autoridad. Y la autoridad mayor es Dios. Y él requiere obediencia. Dijo este joven, creo que el éxito del reino de Dios es
la obediencia. Y quiero vivir, dijo él, quiero vivir en obediencia hacia Dios, hacia el Señor, y que mi obediencia se refleje. Y que mi obediencia se refleje la obediencia hacia Cristo y vivir en la obediencia a Él. Creo que Jesús lo vale. Él lo vale todo. Cuando nosotros nos pongamos en la línea, muchas veces vamos a tener que reconocer autoridad y reconocer que nosotros muchas veces venimos a una congregación, asistimos a una reunión espiritual, pero vamos con perspectiva de que, ¿con qué perspectiva vamos? De que si está el Señor o no está el Señor. Deben de ser sketcher mejor de ver quién predica, o quién va a cantar la alabanza, que hagan sketcher también y lo pongan en la puerta de la iglesia todo el mes, porque así veo cuál de la alabanza, en cuál alabanza puedo estar ahí, en la que no, y hacer cosas así. El ponerse en la línea para muchos va a dejar de estar distrayendo, que el enemigo los deje de distraer en la congregación y poner atención al mensaje de la palabra, porque la palabra de Dios nos va a generar fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y eso es lo que el enemigo quiere robarnos. Por eso le ruego una vez más, el ponerse en la línea va a ser reconocer que nuestra vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. El pararse en la línea va a hacer que empecemos, aunque ya hayamos aceptado a Cristo, en que hemos sido bautizados en agua, y que hemos recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, aunque la hayamos recibido, para algunos va a ser pararse en la línea, empezar a hacer la voluntad de Dios. Como dijo este joven, no quiero morir, Dios mío, porque ¿quién ocupará mi lugar? Si un joven de 27 años tenía eso en mente, yo que tengo 35, tengo que ponerme a pensar, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Cómo está mi vida delante de su presencia cuando me acerco a su casa de oración? ¿Qué le voy a dar al Señor? Voy a vaciar mi corazón aquí, lo voy a llenar, me lo voy a llevar lleno de la palabra, lleno de su espíritu, y eso me va a servir como el tanque de gasolina sirve para toda la semana, hasta que si el Señor nos permite y nos volvamos a reunir acá, volver a llenarnos de su presencia y volver a estar aquí en esta casa donde Él envía su bendición. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos invita a que nosotros reflexionemos y que nos paremos en la línea. Dios y Padre, gracias, bendito Dios, por su inmenso amor, su misericordia, bendito Dios. Señor amado, yo le ruego, Señor amado, que la palabra hoy expuesta, Señor amado, no vuelva vacía a usted, Señor amado, sin antes hacer la bendita voluntad suya para la cual fue enviada, Señor bendito. Señor amado, yo le pido que me perdone, Señor, si alguna palabra, Señor amado, que estaba fuera del lugar, la haya mencionado, Señor, que ningún corazón la pueda recibir, Señor Dios Todopoderoso, sino que haya podido recibir el consejo de su palabra, bendito Dios. Esta reflexión, bendito Dios, de ponernos en la línea, Señor amado, algo que usted lo hizo en aquellos tiempos, Dios Todopoderoso, que usted hizo de pararse en esa línea junto a los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Señor amado, que así como Juan el Bautista lo señaló a usted, bendito Dios, así nosotros podamos ser reconocidos como hijos suyos, bendito Dios, que podamos aguantar el vituperio, Padre eterno, las ofensas, Señor amado, todo, bendito Dios, porque hemos decidido pararnos en la línea, Señor amado. Sabemos que vamos a ser víctimas, Señor amado, de burlas y de muchas cosas, Señor amado, al podernos parar en la línea, Señor amado, y poder decidir al 100%, Señor amado, estar en su servicio, maravilloso Dios. Padre eterno, bendiga la vida de cada uno de los que recibieron esta palabra, Señor amado, de aquellos que la vieron, Señor amado, en vivo, y también los que la van a ver por diferido, Señor amado. Glorifíquese en sus vidas, Dios Todopoderoso, y que la palabra sea rema en las vidas de ellos, Señor amado. Dios Todopoderoso, no permita que el enemigo, Señor amado, robe la palabra, Señor amado, sino que esa palabra pueda dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno en nuestras vidas, Señor amado.
Y que su gracia, Señor amado, repose en nuestra vida, Señor amado, mientras esta semana que vamos a iniciar, Dios Todopoderoso, vamos a nuestras labores, Señor amado, cada uno, Señor amado, glorifíquese allá en los trabajos, en las escuelas, Señor amado, donde quiera que estemos, maravilloso Dios, que su presencia, Señor amado, sea real en medio nuestro, Señor amado. Que su Espíritu Santo sea el que nos ayude, Señor amado, a poder, Señor, a encaminarnos en este mundo, Dios Todopoderoso. Y que ningún paso sea en falso, Señor amado. Que cada paso sea guiado por su presencia, Señor. Padre eterno, yo le ruego, bendito Dios Todopoderoso, de que cada vez, Señor amado, que nos reunamos en su casa, Señor amado, el enemigo no distraiga, Señor amado, las mentes de nuestros hermanos, los corazones, Señor amado. Y que ningún pensamiento, Señor amado, malo llegue a nuestra vida, Señor amado, sino que todo pensamiento, bendito Dios, a su buena voluntad, Señor amado, pueda germinar en nuestra vida, Señor amado, pueda dar fruto en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Padre eterno, en esta hermosa tarde, Señor Dios Todopoderoso, nos reunimos en su nombre, bendito Dios, Señor amado, y declaramos que su bendición está sobre nosotros, Padre eterno. Cada uno, Señor amado, nosotros que nos dirigimos a nuestros hogares, Padre eterno, que podamos ir en paz y en bendición, Padre eterno. Padre eterno, yo le doy gracias, bendito Dios, por haberme permitido pararme en este púlpito, Padre eterno, y poder hablar de su palabra, Dios Todopoderoso. Bendiga la vida, Señor amado, de su siervo, a quien usted ha puesto autoridad, Señor amado, para estar en esta casa de oración, bendito Dios. Bendiga su vida, Padre eterno, y que sea de bendición allá donde esté, Padre eterno, y pueda volver, Señor amado, acá con nosotros, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, glorifíquese poderosamente en nuestras vidas, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Heme aquí, Señor.